todos partamos, vamos. Ok, entonces dice el cuarto. Ese Dios encarnado en la materia es la meta y el principio, es el ideal que mueve a los ciclos en aras de la evolución. Considerando las características de lo que se concibe como Dios. Por el latín, Dios se lo escribe como Deus y significa ser supremo, creador o sustento de vida. En la raíz indoeuropea se lo escribe como Dieu, con una Y, que significa luz del día o brillo o luz, o los atributos que generalmente se lo dan a Dios, que es omnipotente, el poder absoluto sobre todo. Omnipresente, el poder estar presente en todos los lugares. Y omnisciente, saber absoluto de lo que ha sido, será y de lo que también fue. Entonces, todo eso reflejar en una persona, digamos, en un encarnado, muy difícilmente va a poder habitar en todos los lugares. Para ello estoy definiendo un poquito lo que es Dios. Por otro lado, defino también lo que es idea, porque el enunciado dice que es el principio, es el ideal que mueve a los ciclos en aras de la evolución. Entonces, como hay ideal y hay muchas concepciones, entonces no es otra cosa que un tipo o un prototipo de una idea, pero no de cualquier idea, sino de una idea arquetípica, es decir, un modelo original o la expresión de ese Dios. Entonces todo ello nos conduce a considerar que el Dios encarnado sería el dueño de sí mismo, de sus voliciones, como se expresa en el pasaje de la Biblia, cuando Moisés estuvo frente al arbusto envuelto en fuego. Y Moisés interrogó porque había escuchado una voz, ¿quién eres? Y entonces escuchó algo de, soy el que soy. Entonces el Dios encarnado es el que decide ser, el que decide existir, de tal manera que expresa sus facultades divinas, sus fuerzas, y refleja aquella divinidad hasta donde sus ataduras de la encarnación o de la carne lo permiten. En esencia es Dios, y su meta es el retorno de lo que siempre fue. Su guía aquí es el ideal o modelo arquetípico que lo hace transitar en periodos de tiempo, para experimentar, para procesar y asimilar el conocimiento que cada periodo de tiempo ofrece. Estos periodos de tiempo que se traducen en ciclos son el fundamento de la evolución. Así, mediante la evolución, el encarnado refleja cada vez más claramente su naturaleza esencialmente divina. Ya, ya muy bien. Entonces ahora sí pregunte. Bueno, yo haría tal vez la misma pregunta porque no entendí quién es Dios realmente. No. Bueno, me pareció primero la definición que es luz de día, ¿no? Porque con esa definición, entonces, ¿qué pasa con la noche también, no? ¿La noche no es parte de Dios? ¿O? Claro, ajá. Porque esto quedaría como a consideración, o sea, yo he puesto todos estos elementos, digamos, de estas significaciones de Dios, para que cada uno se dé la idea de lo que concibe como Dios y que cada uno vea, claro, cuánto de Dios, del concepto de Dios puede reflejar en sí mismo. ¿Y cuál sería tu idea, digamos, tu definición tal vez de Dios? Ya, viendo estos elementos que para mí significan, o sea, si son atributos que se le había dado a Dios durante tanto tiempo y por mucha gente, entonces, y remitiéndome a aquel pasaje de la Biblia en la que dice, soy el que soy, entonces el Dios
sería el que es lo que decide ser. En medida de la aproximación a aquella armonía del universo. No es que voy a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Sino que yo decido ser y tengo un modelo para poder ser, o un ideal o un arquetipo. Entonces sería justamente esa sabiduría antigua, o sería aquel ideal, que es que es el lenguaje de Dios. Entonces, si yo decido ser lo más próximo y siguiendo a ese lenguaje de Dios, entonces para mí el hombre encarnado o el Dios encarnado sería eso. Un ser que decide ser por propia voluntad, lo más cercano a aquel lenguaje de Dios. Chuta, ya me complicaste ya. Ya, entonces O sea, es hiciste una bifurcación, entonces comenzaste a hablar del Dios absoluto y terminaste hablando del Dios personal. encarnado, sí. Sí. Es que yo siempre, no sé qué pensarán ustedes, pero a veces cuando hablamos de ser un Dios, de que somos Dios, o sea, en esencia, y nuestra meta es ser Dios, pero eso lo entiendo como para quién sabe cuándo se puede alcanzar, pero el hecho de hablar de un Dios encarnado y el hecho de estar encarnado mismo significa que hay limitaciones. ¿Podrá mi mente viajar a otras dimensiones a través de la meditación o a través de un montón de cosas? Pero el hecho es que se está encarnado. Y por ello es que ese Dios se va a expresar digamos, no totalmente. Si está encarnado y la encarnación es limitación, obviamente, ¿por qué encarnó? O sea, ¿cuál es el objeto de encarnar? El objeto es justamente volver a expresar todo ese potencial divino que tiene. Pero si las enseñanzas nos dicen que nosotros estamos en una escuela de aprendizaje y que esta escuela de aprendizaje, digamos, tiene niveles. O sea, ¿cuál escuela de aprendizaje? ¿A qué escuela de aprendizaje te refieres? Ya, la vida es una escuela. Ah, ya. Ya. La vida humana es una escuela más, entonces el alma o el espíritu aprende hasta donde la etapa humana lo permite. Y de ahí, según el conocimiento antiguo, dice que hay otras etapas además de lo humano para seguir evolucionando. Entonces, el humano no va a poder reflejar totalmente esa divinidad porque es una etapa de evolución. El espíritu aprende, dices. El espíritu, el alma es el que aprende. Bueno, el alma es el que aprende. Ajá. Y en función de ese aprender, llega a ser el yo soy. Yo soy el que soy. Claro, yo creo que llegaría a poder existir porque quiere existir, o sea, es consciente de lo que quiere ser, es consciente. Pero ¿por qué requiere existir Dios si es omnipotente, omnipresente y omnisciente? ¿Cuál es qué podríamos decir o sea, dar una hipótesis de por qué diablos se encarnó? Bueno, ahí solo tendría que expresar lo que he escuchado y he aprendido acerca de ello, que dice que se encarnó para poder experimentarse a sí mismo y de la subjetividad pasar al objetivo para volver a la subjetividad.
¿Y alguna otra pregunta? Bueno, la verdad, yo igual no estoy preguntando eso porque también creo que es una pregunta que todos nos hacemos o nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué hay por qué un ser absoluto, por qué un ser tan completo tiene esa necesidad de encarnarse, de experimentar cuál sería el propósito, cuál sería realmente su necesidad, como digo, ¿no? Si ya es perfecto, si ya es completo, ¿qué va a ir, qué le va a aportar el hecho de encarnar o de experimentar? Bien. ¿Qué crees, Santiago? Lo que mantiene, la expresión de vida es el movimiento, es la acción. Hay un pasaje del Bhagavad Gita en la que Arjuna le pregunta a Krishna, dice, bueno, ¿y cuáles son por qué el hecho de estar siempre actuando? ¿Por qué el hecho de estar siempre haciendo cosas? Y él decía, Krishna le decía, pero yo tengo todo, lo sé todo, y no estoy libre de la acción. La vida se expresa a través del movimiento. Y lo que no está vivo, entonces está muerto. Así que la naturaleza de la vida es el movimiento. Quizás sea por aquella razón el hecho de experimentarse a sí mismo. Pero ¿qué ganaría ese alma o ese espíritu, digamos, el alma conjuntamente con el espíritu que entran y experimentan? ¿Qué ganaría ese espíritu con la encarnación? Probarse a sí Sería, mismo, probarse a sí mismo de que supuestamente tiene poder, tiene fortaleza y voluntad, pero ya en lo material tiene que probar todo ello. o sea, no gana absolutamente nada. Porque si es omnisciente, omnipotente y omnipresente, no gana absolutamente nada. Es que ahí sí, la verdad, a veces hay cosas, Giovanni, que en mi caso sí se me viene aquella enseñanza que dice el ser humano no puede llegarlo a saberlo todo y en este caso, pues esta pregunta es una de esas. Yo no sé por qué, pero la cuestión es que estamos aquí y se ve que cada persona llega a ser mejor. Problema del mango. Pero lo cierto es que hay personas que van evolucionando y llegan a ser iluminados. Entonces, Pero podemos hacer un ejercicio de indagación, ¿no es cierto? O sea, partimos de la idea de que Dios, como absoluto, omnipotente, omnipresente y omnisciente, no gana absolutamente nada, ¿cierto? No gana absolutamente nada. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está la idea de que, digamos, es obvio, ¿no es cierto?, de que hay una existencia física, ¿no es cierto? Hay una existencia física y también es evidente de que ha habido a lo largo de los tiempos, ha habido un proceso evolutivo, ¿sí? ya. Y también es parte de las indagaciones filosóficas, es el hecho de ir descubriendo de que hay una trascendencia en ese proceso evolutivo, ¿sí? Sí, Entonces, si ese proceso evolutivo de alguna manera nos lleva hacia la trascendencia, ¿no es cierto? Nos lleva hacia la trascendencia al ser humano convirtiéndose en algo mejor, ¿sí? Para arribar, digamos, hacia lo sagrado, hacia Dios. Pero este Dios no podemos sumar nosotros absolutamente nada más, ajá. porque entonces si nosotros podemos sumar una tilde, digamos, en Dios, o sea, podemos sumar, yo que sé, una barbita en Dios, no sería omnipresente, digamos, no sería omnisciente. O sea, no podemos sumar absolutamente nada. Entonces nos queda la paradoja, el por qué, lo que pregunta William. Entonces, eh, el por qué encarna, si no va a aumentar ni va a sumar nada. ¿Podríamos nosotros encontrar un símbolo o algún ejemplo en la naturaleza
En la naturaleza, claro, en la historia, en la vida humana, podemos encontrar algún símbolo que podamos ver de que hace algo, pero que en realidad aparentemente no consigue nada. Quizás el árbol de ¿Ah? frutas, quizás un árbol de frutas. ¿Ya? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo lo describes? O ¿Qué sea, dices? hace algo, crece, da frutos y da sus frutos para quien lo coja o se cae y se pudre en la tierra y de pronto el árbol desaparece y de alguna ¿Ya? forma no esperaba nada. ¿Ya? Pero en ese proceso el árbol está dando los frutos, ¿no es cierto? Y de alguna manera está marcando una evolución, porque de esos frutos va a aparecer otro arbolito. Ajá. Algo más que podamos ver, que sea más claro en el hecho de hacer algo y que al final no redunde en nada, entre comillas, ¿no? Hacer algo que finalmente... ¿Qué dices, Rodrigo? Yo diría los ciclos, ¿no es cierto? El ejemplo del día y la noche, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo? Aparentemente, entre después del día viene la noche y al día siguiente vuelve el día, aparentemente no pasa nada. No genera un cambio, entre comillas, a la perceptible para nuestro estado actual. Es decir, pasó algo, ¿no? Como que damos por hecho que después del día viene la noche, ¿no? Y Ya, viceversa, y sigue ese ciclo, ¿no? Entonces, no es algo similar que viene pasando por millones de ciclos y no, aparentemente no ha variado, pero toda va aportando, como dices tú, la coma, cada día va aportando esa coma y eso ya. va generando un aporte a la evolución de la materia. Claro, en eso sí, o sea, el ciclo va aportando a la evolución, pero ¿cuál es la idea de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente de encarnar? Si en esa encarnación ¿cómo es? No va a ser más omnisciente, más omnipotente ni más omnipresente. O sea, no le sirve de nada, digamos. O sea, para él, personalmente para él no le sirve de nada. Yo creo que sí le sirve, ¿no es cierto? No desestimemos el aporte que estamos haciendo Ya, desde el punto material, y es justamente la experimentación y el hecho de que nosotros tengamos el libre albedrío nos genera la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor ni al omnisciente se le ocurrió. Entonces generamos y aportamos también de alguna manera con ya. nuestra experimentación, Entonces, la razón sería la experiencia. la experiencia, sí. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cualquier tipo de experiencia? ¿O hay alguna Eh, experiencia determinada? si quieres, leo mi pregunta y con No, eso... no, no, aguanta, no, 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 no. Ahí No, está. está bien. Cuando Dios decidió crear al ser humano como su imagen y semejanza, Él tuvo esa idea, ¿no? De crear un ser a su imagen y semejanza. Pero de pronto Él quiso saber, el hombre, ese ser creado, quiso saber más allá de lo que le era permitido. Y ese momento Dios le botó del paraíso. Y la misión de ese hombre es retornar a ese Dios, a su Padre, a esa divinidad. Y lo primero que le hizo fue olvidar, y tiene que ir recorriendo el camino y la vida sin tiempo hasta recuperar su identidad.
Y esa es la misión, me imagino, del ser humano en el mundo. Claro, Y recuperando poco a poco ese olvido que tuvo el momento que faltó a la creación, a la idea de lo que es un Dios omnisciente, omnipotente y ¿qué más era? Y el otro. Son tres. Omnipresente. ¿Ya? Pero eso, de acuerdo a lo que tú dices, Ali, este momento, implicaría que solo el ser humano está en ese proceso. Es todo en Que- la creación, porque parte de la creación también estuvo el árbol del conocimiento La y mineral. el árbol y la culebra y la manzana y Adán y Eva y todo lo que implica una creación completa. Entonces todo se confabuló para que seamos desterrados del paraíso y cada uno tuvo que evolucionar. No se quedó ese árbol de conocimiento ahí, es el símbolo, es el arquetipo, pero tenemos millones de árboles que tienen que evolucionar ciclo tras ciclo, como dices, tenemos millones de animales, faunas, floras y todos tienen que evolucionar en unísono con el ser humano. Entonces todos vamos al paso en la evolución. Bueno, este puntito es muy interesante, sí, y hay que darle un poquito más de vuelcos a nivel simbólico, es muy interesante. Hay una versión bueno, del budismo y principalmente del budismo y del hinduismo que es de la corriente, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, pero lo expresa, es una corriente filosófica de dentro del hinduismo y que del budismo también lo extracta y lo plantea, que es la Vedanta, ya me acordé. El Vedantina, la corriente Vedanta dentro del hinduismo, plantea de que en realidad la existencia, todo lo que existe es maya, es ilusión. O sea, en realidad nada de esto existe de manera real, ¿no es cierto? Entonces, No existe. sí, no existe de manera real en el hecho de que lo único real es Dios, es el absoluto, es lo único real, ¿no es cierto? Y en realidad las experiencias que nosotros tenemos es como el juego, bueno, estoy haciendo una analogía, ¿no? Es como el juego de video, ¿no es cierto? En donde estamos jugando ahí con el personaje y el personaje, se crea espacios, ¿no es cierto? O hay guerras, ¿no es cierto? Y al final muere y bueno, apagas la máquina, al otro día vuelve a aparecer y vuelve a hacer la misma idea. Entonces es bastante poco, muchas gracias. En realidad, el personaje que está ahí jugando no pasa nada, solamente sirve como de alguna manera, digamos, entre comillas, de entretenimiento para el jugador. ¿Sí? Entonces, de esa perspectiva, se plantea de que en realidad Dios o sea, crea algo, pero en ese crear algo no aprende nada, ni se hace más poderoso, ni nada, solamente es como el juego de un niño. ¿No es cierto? El niño va y juega, hace un juego, crea un juego, y en ese juego juega. Nos jode la vida entera. Vidas tras vidas. Qué chistoso este Dios. Juega en el niño eso, ¿no es cierto? Tiene sus personajes, juega y el rato hemos pensado ya guarda sus muñequitos y se va a acostar y para de contar. Y desapareció y se olvida. Claro, ¿no es cierto? Entonces, en realidad nosotros mismos somos esos muñequitos a los cuales les damos un rol. Co-creadores o algo así. Somos los mismos creadores. Somos los mismos creadores. Que nosotros no solamente lo expresamos más, ¿no es cierto? Es como una especie, entre comillas, y pongo entre comillas y subrayado, una especie de ¿cómo es? De divertimiento. ¿Sí? Es un juego de posibilidades. ¿Sí? Ya, muy bien, hombre, muchas gracias.